El sistema de control del motor Signature es un sistema de control de combustible operado electrónicamente que proporciona también muchas características al operador, al vehículo y al equipo. Las funciones principales del sistema de control incluyen control de dosificación de combustible y de sincronización, limitando el rango de operación de la velocidad del motor entre los puntos de ajuste de ralentí bajo y alto, y reduciendo las emisiones de escape mientras optimiza el desempeño del motor. El sistema de control para el motor Signature recibe entradas de muchos dispositivos. Veamos las diversas entradas. El sensor de combinación de presión y temperatura de aceite está instalado en una galería principal del aceite en el lado de la bomba de combustible del motor, justo al centro del bloque. Ambas señales, la de presión de aceite y la de temperatura de aceite, proporcionan entradas para el sistema de protección del motor. El sensor de presión de combustible está en el lado de la bomba de combustible del motor, en la parte inferior del IFSM. Los sensores de presiones indeseables, mencionados también como los sensores frontal y trasero de presión dosificación, están instalados en el IFSM. Un sensor está instalado en cada uno de los rieles de los bancos frontal y trasero del motor. Estos sensores proporcionan entrada para el sistema de protección del motor. El sensor de temperatura de refrigerante está colocado en la carcasa del termostato en el lado de escape del motor. La entrada de este sensor se usa para controlar la operación del ventilador. Este sensor también proporciona entrada para el sistema de protección del motor. El sensor de nivel de refrigerante instalado por el OEM está colocado en el tanque superior del radiador. El SM ilumina la lámpara de mantenimiento cuando la señal de este sensor capacitivo indica que el nivel del refrigerante en el tanque superior es bajo. El sensor de presión y temperatura del múltiple de admisión está colocado en la conexión de entrada de aire. La entrada de este sensor es requerida por el sistema de protección del motor, así como también para dosificación y sincronización de inyección. La entrada de presión de este sensor se requiere para el control electrónico del sistema de combustible. El sensor de presión de aire ambiente está colocado en el lado de la bomba de combustible del motor, junto a la cubierta de engranes, debajo de la esquina frontal del SM. Este sensor proporciona información de entrada de altitud al SM para propósito de disminución de potencia del motor por altitud. El sensor de posición del cigüeñal y el sensor de posición del árbol de levas son ambos sensores de efecto Hall. Estos sensores utilizan un campo magnético y circuitos electrónicos internos para detectar velocidad y posición. Cada uno de estos sensores constan de líneas de suministro de 5 voltios, de señal y de retorno. El sensor de posición del cigüeñal está colocado en el lado de la carcasa de engranes, sobre el lado de la bomba de combustible del motor. Este sensor de efecto Hall indica la posición del anillo de tonos instalada en el extremo del cigüeñal. Esta señal es utilizada por el SM para determinar con precisión la posición del cigüeñal y las revoluciones por minuto del motor. El sensor de posición del árbol de levas está colocado en el lado de la cabeza de cilindros, por el lado de la bomba de combustible del motor. Este sensor de efecto Hall indica la posición del árbol de levas de inyectores desde un lóbulo con forma especial. Esta señal es utilizada por el SM para determinar con precisión la posición del árbol de levas de inyectores. El sensor de velocidad del vehículo, colocado en el eje de salida de la transmisión, es típicamente un dispositivo detector magnético que contiene 2 bobinas de alambre y que produce una señal de corriente alterna. El ensamble de pedal del acelerador es especificado por el OEM. Este ensamble incluye típicamente una placa base, resortes de retorno dobles, interruptor de validación de ralentí, pedal, arnés y un sensor de posición del pedal del acelerador. El sensor de posición del pedal del acelerador consiste de un potenciómetro o pot. Este dispositivo proporciona una señal de voltaje de corriente directa proporcional al desplazamiento angular del pedal.
El ECM ve esta señal de voltaje como una indicación de posición del acelerador. El interruptor de validación de ralentí proporciona verificación independiente del movimiento del potenciómetro del acelerador de que el pedal está o no está en la posición de ralentí. Este esquema permite que el ECM detecte problemas potenciales del ensamble de acelerador. El interruptor de validación de ralentí puede ser un interruptor mecánico separado o uno integrado con el potenciómetro. El sensor de agua en el combustible, o WIF, está colocado en la parte inferior del filtro de combustible. Cuando el espacio de almacenaje en la parte inferior del filtro se llena con una cierta cantidad de agua, el sensor envía una señal al ECM. La lámpara de mantenimiento en los controles del operador se ilumina, indicando que deberá drenarse el agua del ensamble del filtro de combustible. El módulo de control electrónico, o ECM, es el centro del control del sistema. El ECM procesa todas las entradas y envía órdenes al sistema de combustible, vehículo y dispositivos de control del motor. El ECM contiene el código de software para operar el motor y puede ser energizado por un sistema de 12 o de 24 voltios. El ECM está montado en una placa de enfriamiento sobre el lado de la bomba de combustible del motor. Las aletas de la placa de enfriamiento del ECM se instalan dentro del múltiple de admisión. El flujo del aire de admisión sobre estas aletas disipan el calor de los componentes electrónicos del ECM. El ECM proporciona también la capacidad de comunicarse con herramientas de servicio y contiene memoria para el almacenamiento de datos. El ECM se comunica con herramientas de servicio y algunos otros controles del vehículo, tales como transmisiones, sistema de frenos y sistemas de control de tracción, a través de un enlace de datos SAE-J 1939 y el 1708. El ECM contiene elementos de memoria, microprocesadores y circuitos de control de salida para accionar los diversos dispositivos y accesorios de control. El ECM monitorea constantemente los principales factores que afectan la eficiencia de combustión, tales como temperatura del refrigerante, temperatura del múltiple de admisión, presión del múltiple de admisión y presión de aire ambiente. El ECM, montado al motor, determina la sincronización de inyección deseada y la cantidad de combustible para las condiciones de operación actuales del motor. El ECM determina la salida de potencia de cilindros individuales por la forma en que la velocidad del motor se incrementa debido a un evento de combustión. El ECM promedia esta salida de potencia instantánea de un cilindro sencillo durante un número de encendidos del cilindro. El ECM decide entonces qué ajustes hacer a la dosificación de combustible en cada cilindro para balancear la potencia de forma equitativa entre los cilindros. El ECM usa la respuesta del motor a sus ajustes para afinar aún más los ajustes en dosificación de combustible, en lo que se llama adaptación. El balanceo de cilindros funciona a tiempo completo en el ECM. El algoritmo de balanceo proporciona ralentí uniforme, así como también capacidades de diagnóstico excelentes. La respuesta del motor es muy buena, debido a la capacidad del ECM de ajustar rápidamente la sincronización y la dosificación de combustible. Los dispositivos de salida del sistema eléctrico conectados al arnés del motor incluyen actuadores de sincronización de combustible, actuadores de dosificación de combustible, actuadores del control de 4 pasos de la compuerta de desahogo por descarga, ventilador, frenos del motor, enlace de datos J1939 y lámparas de paro, advertencia y mantenimiento. Como lo discutimos en la sección de aceite de este programa, los motores equipados con frenos del motor tienen 3 solenoides montados en la parte superior de los ejes de balancín. Los taladros en cada uno de los ejes de balancín conectan el aceite de los 3 solenoides a los balancines apropiados del freno del motor.
Este arreglo de solenoide proporciona niveles de frenado del motor usando cualquier número de los cilindros. Si se requiere frenado con un cilindro, solamente el solenoide entre los cilindros 1 y 2 recibe una señal. Si se requiere frenado con 2 cilindros, solamente el solenoide entre los cilindros 2 y 3 recibe una señal. Si se requiere frenado con 3 cilindros, solamente el solenoide entre los cilindros 4 y 5 recibe una señal. Si se requiere frenado con 4 cilindros, el SM envía una señal al solenoide frontal y al trasero. Si se requiere frenado con 5 cilindros, el SM envía una señal al solenoide central y el trasero. Si se requiere frenado con 6 cilindros, el SM envía una señal a los 3 solenoides. Cuando el solenoide recibe una señal del SM, abre una vía de flujo para que el aceite viaje dentro de un barreno de suministro del freno del motor en el eje de balancín al balancín correspondiente. Desde el muñón del eje de balancín, el aceite fluye hacia los balancines del freno del motor a través de barrenos transversales internos en el balancín. Los barrenos dirigen el flujo de aceite a la válvula de control del freno en el balancín. La válvula de control maneja el flujo de aceite del motor dentro del balancín y proporciona el bloqueo hidráulico requerido para operación del freno del motor. La presión de aceite del motor en el balancín eleva la válvula de control en su barreno para alinear el pasaje de salida con el barreno que suministra aceite al pistón accionador. Al mismo tiempo, la válvula check se separa de su asiento y el aceite fluye a través de la válvula de control. La presión de aceite ocasiona que el pistón accionador en el balancín del freno se extienda contra la presión de resorte que mantiene al pistón retraído dentro del balancín. A medida que el balancín se mueve al círculo base externo del árbol de levas, el pistón accionador, extendido en el balancín, contacta al perno en la cruceta de escape. El contacto con el perno de la cruceta de escape incrementa la presión de aceite en el balancín. Esto hace que la válvula check cierre y detenga el flujo de aceite hacia adentro y hacia afuera del balancín. El movimiento continuo del balancín del freno empuja hacia abajo sobre el perno de la cruceta de escape. Este aceite atrapado forma un candado hidráulico en los pasajes de aceite del balancín y ocasiona que la válvula de escape abra. Si la presión de aceite del motor en la entrada a la válvula de control se vuelve excesiva, la válvula se mueve pasando la salida hacia el pistón accionador. Esta condición de sobrepresión impide que los frenos operen. El arnés del motor proporciona las conexiones y circuitos para que cada uno de los dispositivos de entrada y salida se comuniquen con el ECM. El arnés del motor es un diseño compacto. Esto fue posible por la cercanía del IFSM con el ECM. El sensor del refrigerante es el único sensor en una derivación relativamente larga del arnés. El arnés del OEM se instala en el conector frontal de 50 pines del